Muy buenas noches y bienvenidos a la primera jornada de energía solar fotovoltaica de Vector DSC Ingeniería y Capacitación. En la segunda fase, en la segunda parte de estas jornadas. Como ustedes saben, la semana pasada, ya iniciamos con la primera jornada que tenía como tema el sol y el efecto fotovoltaico. En esta oportunidad, el tema de tópicos de sistemas off-grid, y el siguiente jueves tendremos tópicos en sistemas on-grid, ¿no? Como ya se anteriormente, estas jornadas cuentan con un certificado digital que es 100% gratuito. En este caso vamos a tomar una asistencia al final de la ponencia del ingeniero David Campos, y se les va a enviar un formulario de Google, el cual tiene 3 preguntas simples donde tienen que colocar su nombre completo. Les ruego, ya que la anterior vez ya llenaron algunos formularios, hay personas con sus nombres completos o solo colocan nombre. Necesito nombre y apellido, ya que es el nombre que se va a colocar a su certificado. Por otra parte, este formulario está programado solamente para media hora, va a tener una duración de media hora. Entonces, apenas lo lancemos les rogaría que ingresen y llenen sus datos. Nos va a tomar más de un minuto llenar los datos, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Campos Ponce. El ingeniero cuenta con una formación académica, él es ingeniero eléctrico de la Universidad Mayor de San Simón. También ha cursado un diplomado de igual manera en la Universidad Mayor de San Simón, y ha realizado una especialidad en energía solar fotovoltaica en Ecobús, la cual está certificada por la Asociación Boliviana de Renovables, ABER. Por otra parte, cuenta con una vasta experiencia profesional, ha sido responsable de alumbrado público en la Alcaldía de Independencia, de igual manera también en alumbrado público y electrificación en la Alcaldía de San Pedro de Buenavista. Ha sido en SREC e ingeniero en jefe en el Continental. Estas empresas son contratistas dependientes de ELFEC S.A. Estas líneas de distribución en media y baja tensión. Los últimos años está trabajando independientemente con su empresa, la empresa OCIE Eléctricas. Él es el gerente general. Dentro de los trabajos que ha realizado con su empresa están la instalación eléctrica de drogodependiente Playa Ancha, es un proyecto para la gobernación de Cochabamba. De igual manera, la instalación eléctrica del patidrónomo de Cochabamba, también para instalación eléctrica del Colegio Puerto Carrero, alumbrado público para el Parque Turístico Tamborada. Estas son un par de obras que ha realizado. En realidad tiene mucha más vasta experiencia, pero las obras que hemos podido ver que son las más grandes, ¿no? Bueno, en este momento les voy a presentar el ingeniero David Campos Ponce. Algunos de nuestros que ya han participado con nosotros han tomado clases con él. Otros lo van a conocer el día de hoy. Al igual que él, vamos a tener docentes invitados, ponencias o los webinars que ustedes saben que lanzamos como empresa. Entonces, David, muy buenas noches y bienvenido a estas jornadas. Y buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Tienes una presentación, la voy a sacar la mía para que puedas ingresar, por favor. Perfecto. Puedes mandar. Ahora sí, ¿no? ¿Se Sí, ve? lo vemos. Perfecto, ya está en pantalla completa. Bueno, David, estamos iniciando con tópicos de sistemas off-grid. Me conecto más rápido. Gracias. Perfecto, gracias, Elsie. Bueno, muy buenas noches
vamos a empezar lo que es tópicos de sistemas off-grid. Off-grid significa fuera de red, obviamente. Es un sistema, de un panel de energía solar fotovoltaica fuera de red, ¿no? Independientemente de la red, aislado, si se quiere decir, ¿no? Tengamos en cuenta que este sistema podemos ver en varios tipos y lo vemos a diario en el tema de las comunidades más alejadas donde no llega nuestra red eléctrica, ¿no? Entonces, escuelas, lo que son postas o pequeños hospitales que utilizan y siguen utilizando hasta el día de hoy esto sí. Dentro de lo que es tópicos en sistemas off-grid, vamos a ver todo lo que son componentes, en qué consiste cada componente, de qué manera se acopla y cómo se hace para que funcione este sistema. Entonces, vamos a ver qué energía fotovoltaica, haciendo un resumen de lo que hemos llevado de lo que han llevado con el ingeniero Ceballos el anterior jueves. Bueno, ¿qué es energía fotovoltaica? En resumen, es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esto es lo que nos interesa, ¿no? La transformación de forma, esta es una palabra interesante porque es una conversión que hace el sistema fotovoltaico de una forma directa sin pasar por un proceso. Hacer lo que es fricción, por ejemplo, en el tema de una turbina eólica, entonces no tenemos ese proceso, ¿no? O el tema de hacer por unas turbinas en un sistema hidráulico, por ejemplo, entonces obviamente este tipo de mecanismos genera lo que es energía mecánica y recién se transforma a lo que es energía eléctrica, ¿no? O sea, son dos procesos que suceden. En cambio, lo que es energía fotovoltaica es un efecto, ¿no? Es la transformación, ¿ya? Dentro de lo que es aplicaciones de energía solar, tenemos tres grandes grupos, ¿ya? Los que son conectados a red, los sistemas off-grid, que son los sistemas aislados. Obviamente, lo que vamos a llevar hoy día, estamos en este grupo, y lo que son generación directa y bombeo solar, ¿no? Que esto bastante se hace últimamente por el tema de las redes eléctricas para lo que es... entonces se utilizan, cuando no tienes redes eléctricas cercas, bueno, se utiliza lo que son bombeo solar, ¿no? Entonces, estos tres grandes grupos, el primero conectado a red, tenemos un inversor que va conectado a red y la energía que no se utiliza se inyecta a la red, ¿no? Es un sistema conectado. El sistema off-grid, como ya les había comentado, es un sistema aislado, tiene un sistema que está fuera de red, ¿no? Su inversor es directamente panel, regulador lo que es inversor lo que son equipos, ¿no? Y generación de bombeo ya es lo que les había comentado, ¿no? Estos grupos son los que generalmente se realizan cuando se hacen las aplicaciones de energía solar, ¿ya? ¿Qué es estas aplicaciones? Obviamente tenemos varios parámetros, ¿no? que inciden en la importancia de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Por ejemplo, uno es que no trataremos de hablar de energía solar bajo un concepto ecológico, ¿ya? Tengamos ese punto, porque cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos por cuestiones ecológicas, no es tan, porque al producir todos estos paneles, temas de inversores, temas de batería, se dan cuenta que no es muy ecológico, ¿no? El mismo hecho de los componentes, ¿no? Entonces, tengamos un poco de en hablar esta palabra que es ecológico, ¿no? Obviamente son sistemas sostenibles en el tiempo, ¿ya? Que sobreviven a lo largo del tiempo, ¿no? Sistemas se instalan, hacen todo su proceso y durante todo el ciclo de vida de la instalación, del proceso que realiza el tema
de la solar fotovoltaica, la conversión, etcétera, es hasta el punto de vida final, ¿no? Entonces es una energía sostenible, tengamos en cuenta también. Es un ecosistema, obviamente, amigable al ecosistema. ¿Por qué? Porque tiene características fijas, como por ejemplo, no hacen ruido. Son sistemas que no hacen ruido, son sistemas directos, no son como la eólica, la hidráulica, lo que les había comentado, ¿no? Que generan otro tipo de energías, energía hidráulica, energía mecánica, energía eléctrica, ¿no? Saltan procesos, son de forma directa, ¿no? Esto es un poco que son lo que es energía solar fotovoltaica, ¿no? Como estamos haciendo lo que es sistemas fotovoltaicos off-grid, fuera de red, bueno, de componentes, ¿no? Esto es un diagrama general. ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene un sistema off-grid? Obviamente tenemos que tener lo que son los paneles solares, ya sean estos policristalinos, monocristalinos, o hay de varios tipos también. Entonces, los monocristalinos y los policristalinos. Estos paneles, obviamente, hacen el proceso de captar los haz de luz, ¿ya? Y ya vamos a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. Bien. Ya, ahora sí. Ya, estamos en paneles solares, obviamente son los que captas de luz. ¿Para qué? Para transformarlos y almacenarlos en energía eléctrica. El tema de regular este proceso de carga batería, entonces se la realiza mediante un regulador de carga. Obviamente tiene muchos parámetros el regulador de carga y es el que hace que no se cargue de manera adecuada y a su porcentaje adecuado, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es regulador, también tenemos salidas para, obviamente, porque estamos captando aquí energía continua, corriente continua con nuestras celdas, y que esta corriente se nos va a ir a nuestros instrumentos, aparatos que también trabajan con corriente continua. Por ejemplo, un bombillo eléctrico. Obviamente estos bombillos no son los que tenemos normalmente, que utilizan energía sinusoidal, sino son de corriente continua, 12 voltios, igual los televisores, se puede utilizar televisores directamente con corriente continua, lo mismo que las radios por el tema de que utiliza pilas, lo mismo que una portátil, ¿no? El tema de refrigerador de vacunas también entra por el tema de que muchos de estos sistemas se han utilizado en lo que es postas sanitarias fuera de lo que es el centro de la ciudad, en lugares muy aislados, y existen refrigeradores con corrientes continuas. Entrar ya a un ámbito más amplio que utilizamos energía alterna, sinusoidal, obviamente, utilizamos inversores de corriente, ¿no? Inversores de corriente, donde transforma corriente continua, 12 voltios, 24, 48, a lo que es corriente alterna. Puede ser 220, ¿no? Funciona básicamente una computadora, una grabadora, etcétera, ¿no? Este sistemita, tranquilamente ustedes lo pueden ver en los coches que actualmente instalan sus equipos de música, no sé si se ubican, ¿no? Agarran, ponen la batería obviamente tiene, el auto tiene obviamente 12 voltios y tienen su poder o inversor, ¿no? Nosotros le llamamos. Obviamente eso ya está diseñado con otras especificaciones, ¿no? Pero es básico el proceso, ¿no? Convierte lo que es energía en DC a energía en AC. Tengamos, eso es lo que compone en un sistema off-grid, ¿ya? ¿Qué es un panel solar? Obviamente dentro de lo que es un panel solar
se producen transformaciones de radiación solar a electrónica. Tenemos un panel solar que tiene dos placas diferenciadas y separadas por una lámina, tipo N y un tipo P, que son semiconductores. Obviamente estos están con carga negativa y carga positiva, ¿no? Entonces, cuando llega de esta manera, el fotón, por eso se llama fotovoltaicos, produce una reacción, ¿ya? Al producir esta reacción, obviamente produce lo que es eléctrica. Llega el fotón, se excita y los electrones van del positivo al negativo, ¿ya? Y que hace que se produzca corriente eléctrica. ¿Qué corriente eléctrica va a ser? Una corriente en DC. Tengamos en cuenta eso, ¿no? El partícula responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Cualquier radiación que tengamos, el encargado de esto va a ser esta partícula que es el fotón. Por eso se llama paneles fotovoltaicos, ¿no? Porque tiene ese tipo, ¿no? Obviamente, voltaje es igual, en el momento en que llega el haz de luz, se excita las celdas y ya tenemos inmediatamente lo que es el voltaje. ¿En qué? En DC, ¿no? Voltaje en corriente continua. Y obviamente cuando se realiza un cortocircuito entre el positivo y el negativo, tenemos una corriente, que es la corriente. No tendríamos corriente si no tendríamos algo de carga, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer el cortocircuito por esto. El conductor tipo N son cargas negativas, lo que les había comentado, y el T y el P son cargas positivas o huecos, ¿no? Estos paneles fotovoltaicos, tenemos dos tipos, uno que es el policristalino, ¿ya? Que se basan en secciones de una que está estructurado de una forma desordenada, en formas de pequeños cristales. O sea, cuando ustedes agarren este panel, se acercan y ven de manera cercana el panel y van a notar que está hecho como si fuera ¿no? Son piezas pequeñitas, pequeñitas en toda dirección. Inclusive varía el tema del color de luz. O sea, no es el mismo color. O sea, unos están más azules oscuros, casi negros. Entonces, va variando. Por eso se le llama policristalino. Varios. Y el monocristalino, obviamente, se basa en cera de silicio, de igual manera que el policristalino, que está estructurado de una forma ordenada considerando un solo cristal. ¿Qué quiere decir? Que cuando acercarse a mirar el panel solar, van a ver casi como si fuese un solo elemento, un solo cristal, ¿no? Obviamente entonces, de esa forma se pueden reconocer. Hay muchos más, son una variedad de paneles fotovoltaicos en el mundo, pero los más reconocidos por el tema de eficiencia y del tema de costo, bueno, son los que han surgido más y se han empezado a fabricar más, cristalino y monocristalino. Ya, obviamente dentro de lo que es policristalino y monocristalino, tenemos que tomar un efecto bien importante, ¿no? Lamentablemente, el peor defecto de un sistema fotovoltaico, cuando quieras consumir más potencia, tengas una demanda máxima grande, para poder satisfacer esta demanda, vamos a tener que tener un área grande de instalación, ¿no? Entonces, eso me imagino que la anterior clase el ingeniero Marco les ha explicado un poco, pero es lo peorcito, digamos, de la energía solar fotovoltaica, ¿no? La ventaja es su área, ¿no? Entonces, quieres cubrir una demanda máxima, tu área tiene que ser grande para cubrir esa demanda. Tenemos una comparación de los paneles, ¿ya? En cuestión de área con una potencia requerida de laboratorio, 1000 vatios, ¿ya? Dentro de lo que es un
un panel fotovoltaico monocristalino, tenemos que tener un área de 7 metros cuadrados instalados para obtener esta potencia, ¿ya? Un policristalino, un área más o menos de 8 a 11, ¿no? Y eso es otro tipo de material de célula, un silicio amorfo, que es de 16 a 20 metros cuadrados se necesita. Este de silicio amorfo es, generalmente son materiales con los que hacen el celular, si no me equivoco, ¿no? Las baterías del celular. Se dan cuenta que el tema del área es bastante influyente, ¿no? Entonces, dependiendo a área, si tú tienes un área mínima, entonces, recomendado sería un monocristalino, ¿no? Por el tema de área. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a menor cantidad de área una misma potencia, ¿no? Que el policristalino. Vas a necesitar una mayor cantidad de área, no tan significativa, para una misma potencia, ¿no? Entonces, se puede diferenciar de esa manera. Como vemos en el gráfico, tenemos a la izquierda lo que es un monocristalino, que tiene una potencia base de 100 vatios, y al de la derecha, que tenemos un policristalino de 100 vatios. ¿Cuál es la diferencia? El área, ¿no? El tamaño. ¿Qué te está diciendo? Que yo, una potencia de 100 vatios, voy a ser más grande, pero te voy a igualar a vos, ¿no? Eso le está diciendo. Entonces, pasan en el tema de potencia, ya tenemos, y el tema de área sería en la ventaja, ¿no? Estaría con monocristalino, ¿ya? El tema de eficiencia es relativamente interesante tocar este tema por el tema de que si bien el cristalino tiene una eficiencia menor a la del monocristalino, inclusive ya estuvieras diciendo cuál de estos dos está con mayor eficiencia, el monocristalino, ¿no? Tiene una eficiencia de 18.2% de eficiencia, ¿no? Y este es solamente un 14.5%. Entonces, número de celdas igual, potencia igual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más eficiente? ¿Este o este? Les hago una consulta. Si participan, ¿no? Ahora, si no participan, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esto más se basa en el tema de áreas, ¿no? Cuando tengamos áreas, mayor eficiencia en área va a ser el monocristalino, este. El policristalino va a combatir el tema por esta pequeña Buenas área. noches. No se ve la pantalla que está compartiendo, perdón. ¿No se ve nada? Se ve, ingeniero, yo veo dos paneles, veo. Ah, ya, perfecto. No, no está bien. Se ve. Perdón, sí, ya se ve, perdón. Ya, listo, perfecto, sigamos, ¿no? Entonces, ese es el tema de eficiencia de un panel, ¿no? Tengamos muy en cuenta ese tema, que no va por el tema de potencia, porque estos dos tienen la misma potencia, en eficiencia potencial es la misma, el único de área, ¿no? Que estaría en una ligera ventaja a comparación del policristalino. Ya, tenemos un efecto térmico, que obviamente este parámetro que ustedes ven siempre viene con placa. En la placa de lo que es el panel solar, siempre viene esta placa. La operación según temperatura, el efecto térmico que tiene, ¿no? Entonces, la operación de las células a temperatura de 45, casi su nominal. Entonces, tenemos una curva donde te dice que la corriente de cortocircuito va a ser pérdidas en potencia, perdón, ¿no? Con un coeficiente de pérdida de menos 0.43% cuando superamos la temperatura nominal. Cuando tenemos pérdidas en voltaje, también tenemos un coeficiente de menos 0.34%, pero tenemos un aumento de corriente, ¿no? Un aumento de corriente de 0.045%. Se dan cuenta que el tema de aumento es mínimo a comparación de una pérdida.
Por ende, la potencia va a ser negativa, ¿no? Tenemos un voltaje negativo, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que a una temperatura mayor a la nominal, entonces nos va a ocasionar pérdidas, ¿no? Tengamos muy en cuenta ese tema de elegir el panel solar adecuado. Eso ya es otro tema, ¿no? Básicamente los dos que se utilizan, ¿no? Obviamente dentro de lo que son paneles fotovoltaicos tenemos circuitos eléctricos, ¿ya? Y que tenemos arreglos para los paneles solares de distintos tipos de voltaje, ¿no? Obviamente cuando se hacen arreglos se utilizan dígitos y números como el ejemplo que es un 4×3, 12. 12 es la cantidad de paneles solares que tenemos, ¿ya? 4 es el número de paneles en serie, ¿no? 4, 1, 2, 3. Y el segundo dígito hace el número en paralelos, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Esta es la manera de hacer un arreglo de paneles solares que lo van a ver cuando haya los manuales, etcétera, ¿no? Se puede hacer una medición experimental de la carga sobre un panel solar muerto que esté ahí sin conexión, sí se puede, ¿no? Y ahí vemos la capacidad de potencia, voltaje y corriente, ¿no? Obviamente se los puede hacer tranquilamente con multímetro cualquiera, ¿no? Voltaje, agarramos las dos fases, ponemos en DC y venimos en lo que es el voltaje. El tema de corriente, necesariamente resistencia, porque si no estuviéramos haciendo un corto y no podríamos medir sin carga, ¿no? El tema de corriente. Entonces, es necesario colocar un resistor y podamos ir verificando el tema de los datos que nos proporciona el fabricante cuando nos vende de panel solar, ¿no? Obviamente el tema de curvas corriente-voltaje va a descender de forma cuando ya tengamos voltajes bastante grandes, ¿no? Por eso no se recomienda tener voltajes ya de mayor magnitud. Entonces, todo es dentro de lo que es medición experimental, ¿no? Tengan en cuenta eso a la hora de hacer pruebas, digamos, ¿no? Generalmente es lo que se agarra, es el tema del fabricante. Y tenemos que hacer las pruebas mínimas, ¿no? Voltaje, corriente, para poder verificar los datos que nos entregan, ¿no? Otro componente bien es el tema de baterías, almacenamiento de lo que es ya, obviamente el tema de baterías son componentes de almacenaje, ¿okay? Obviamente la energía generada por el panel va por un intermedio que es el regulador, que te va a regular cuánto de energía va a almacenar, ¿no? Eso te está diciendo, ¿no? Mediante un proceso electroquímico, obviamente todas estas baterías tienen un proceso químico para almacenar. Los sistemas fotovoltaicos, su principal función es entregar energía cuando no exista radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que esto va a la energía. Y cuando no haya lo que es luz solar, vamos a entregar la energía ya guardada, ¿no? Para sirven las baterías. ¿Ya? Tenemos un montón de baterías, es una clasificación general. Las de plomo ácido, tenemos de plomo ácido. Estos son con ciclos de carga profunda, que son de electrolito líquido. Estas son selladas, que son igual de gel sellada, lo mismo que esta y esta, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos, ¿no? Las que utilizamos son las de ácido, ¿no? Electrolito líquido. Inclusive Toyo ha sacado un Toyo solar, ¿no? Es una batería con celdas más robustas para hacer lo que es carga y descarga, y la duración es bastante interesante de esas baterías, que es generalmente por el tema económico que se utilizan, no tanto así el tema del litio, ¿no?
Estas son las de litio, soluciones salinas, níquel. Entonces, estas son ya baterías caras para nuestro gusto, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Las características normales de una batería las conocemos. Operación, 12 voltios recomendable. Energía de almacenamiento en amperios, ¿no? El ciclo de vida útil, ¿no? Es una especificación de una batería cualquiera. Las tiene la batería 6, el voltaje 12, la capacidad de 100 amperios, ¿no? Entonces, peso aproximado te da carga de corriente, más o menos en 5 segundos, con esta capacidad de corriente, obviamente, cuando vayas a descargar y obviamente los voltajes de fluye dentro de lo que es batería, ¿no? Los voltajes de operación, cuando una batería está caliente, obviamente no es tan eficiente como una batería a una temperatura ambiente, ¿no? Entonces, tengamos que utilizar el tema de almacenamiento de energía, estas baterías de temperatura moderada, ¿no? No le vayan a poner directamente a un lugar donde tengas harto o una cocina o algo así, ¿no? Obviamente se van a dañar. Un ciclo en una batería representa desde el inicio de carga hasta la próxima carga. Eso es un ciclo, ¿no? La batería se rige por ciclos, ¿no? La línea roja representa el periodo de la carga de una batería de forma progresiva, ¿ya? Durante el tiempo, mucho tiempo, o de un corto plazo, ¿no? Obviamente con un corto plazo no vas a llegar a un 100% de carga efectiva de batería. La línea representa el estado de la batería sin carga ni descarga, ¿ya? Obviamente está en un estado de stand-by, era decir, ¿ya? Y la línea azul representa la descarga de la batería en forma progresiva, ¿no? Entonces, el ciclo de la batería generalmente siempre así, ¿no? Carga, descarga, carga. Lo mismo que en nuestros celulares, igual, es un dispositivo de almacenamiento y va a ser este sistema, carga y descarga. El ciclo de vida útil de estos elementos se representa por ciclos usados de la batería, ¿no? Para determinar el número de se debe controlar el nivel de descarga, ¿ya? El nivel de descarga de una batería se conoce como profundidad de descarga, ¿no? Esta es la profundidad de todo lo has descargado. El valor recomendado en la mayoría de los fabricantes para la profundidad de descarga es 50%. Este es el valor que deberíamos dejar una batería utilizando un panel. Tenemos una carga, una descarga de 50%, vamos a tener útil más o menos de unos 1800 aprox, ¿no? Obviamente esto dependiendo al tipo de batería que vayamos a comprar, a utilizar, ¿no? Tengamos mucho en cuenta esto. Lo mismo que el tema de... a ver, creo que había una pregunta. Gonzalo, ¿adicionar más baterías de respaldo? Puedes, no hay ningún problema. Puedes utilizar más baterías de respaldo si gustas, ¿no? Si necesitas utilizar mayor cantidad de horas, bueno, es posible utilizar un poquito de más lo que es tema de baterías, ¿no? Obviamente extra, pero depende a qué lo vas a utilizar, ¿no? Supongamos que tienes vacunas. ¿Es recomendable comprar una batería más? Obvio que sí, ¿no? Pero si vas a televisor, no, o sea, no justifica una inversión para algo tan banal que para unas vacunas, por ejemplo. ¿No? Tengamos mucho en cuenta en qué momento utilizar eso, ¿no? Unidades que debe conocer, obviamente, hay que conocer las unidades de lo que es batería. Se miden voltios, las baterías normalmente 12 voltios, 24, 48, estas 12 las conocemos por los vehículos, baterías de 12 voltios, ¿no? Obviamente hay baterías de 24 y 48. Intensidad de corrientes, esa es otra unidad que se mide en amperios, esto es el flujo de electrones que realiza el panel solar
desde nuestro componente N a P, ¿no? Eso tengan en cuenta. La capacidad de amperios hora, carga eléctrica que realiza estas baterías, ¿ya? Y para una batería se puede expresar de la siguiente manera: C10, C20, C100, C120. Estos obviamente nos están dando el número de horas amperios de esa batería. Entonces, el C10, por ejemplo, son 600 con una carga, con una descarga de 10 horas aproximadamente. Este es 1200, este es 120 con una descarga de 120 horas, ¿no? Mayor que el de 10, ¿no? Entonces, esta capacidad de descarga, C120, C100, C10, C5, esos son los amperios de descarga por horas, ¿no? Entonces, también tienen esos parámetros en lo que es energía. Los ciclos de vida en comparación de un litio a un ácido de plomo, ¿no? Si se dan cuenta, está con un número de ciclos mayor, ¿no? Su capacidad y su número de ciclos mayor al que de un que está un 80%, por ejemplo. Es mínimo. Por eso dicen que el litio es la batería del futuro, ¿no? Porque su ciclo de vida es mayor, ¿no? Entramos a lo que es regulador, ¿no? Es el tema de que regula las cargas, controla los fenómenos que se producen en el panel solar y obviamente hace para que realicen la carga, ¿no? Utiliza un proceso de regulación inteligente mediante dos tipos de trabajo. Un tipo es el TBD y uno es el MPPT, ¿ya? El mejor es el MPPT, ¿no? Que es el más moderno, si se quiere, ¿no? El sistema más antiguo de este tipo es el PWM, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestro panel fotovoltaico, nos vamos con nuestro regulador de carga y nuestro regulador de carga va a empezar a regular la carga, como su nombre lo indica, de nuestra batería. Obviamente del tema de ya se va a ir a lo que es inversor, equipos. Dentro de este regulador hace el sistema de carga en 12 DC, 12 voltios DC, y se va a nuestro consumo, por ejemplo, de un bombillo en DC de 2, ¿no? Ese es el regulador de carga. Obviamente, las características más importantes en dimensionamiento de estos componentes son el voltaje de operación. Tenemos que tener una corriente de entrada. Ya, los reguladores tienen voltajes de trabajo 12, 24, 48 voltios en corriente continua. 10 hasta 100 amperes, puede trabajar eso dependiendo del modelo. Y el tema del voltaje obviamente trabaja según el tipo de paneles, ¿no? Si les va 3 en paralelo, 4 en serie, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente tiene ese parámetro. Estos reguladores tienen 3 procesos muy definidos. Uno que define la secuencia del trabajo de día y de noche. Automáticamente te va a decir si está captando la señal, la carga de energía del panel solar de día, y cuando está de noche no va a recibir, ¿no? Entonces va a definir esa secuencia de día y de noche. Controla la profundidad de carga de descarga de la batería. Va a controlar esa profundidad de la carga y descarga de la batería. Va a regular lo que es el flujo de corriente para que no se dañe. Obviamente, cuando sigas cargando una batería, la batería se empieza a hinchar y esa batería ya no sirve. Entonces, tiene necesariamente a tener un regulador, ¿no? No puede ir panel solar directamente a lo que es batería, ¿no? Obviamente, para cumplir estos, cada controlador ya los realiza mediante sensores, ¿no? Sensores que van analizando las entradas de
con reguladores de voltaje, controladores de corriente, medidores de corriente, etcétera, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Ya? Como les había comentado, hay dos, el MPPT y el PWM, ¿ya? ¿Qué es el PWM? Es modulación por anchura de pulsos, ¿no? Eso significa el PWM, que se dispone en su interior un diodo de los paneles solares y funcionan a la misma tensión que las baterías. La energía a un lado y a otro regulador es la misma. Tensión de corrientes iguales, ¿no? Tengamos en cuenta que estos reguladores tienen una eficiencia más o menos del 25 al 30%, carga, ¿no? Produciendo una pérdida de potencia que puede llegar, sí, tiene una pérdida, ¿no? No es un 100% fiable a comparación del MPPT. O sea, tienen que llegar a un 25-30% en pérdida, ¿no? No llega al nivel máximo de captación de energía, ¿no? Vamos a ver en el gráfico. Los PWM están en este proceso. Esta es la curva del panel en carga para la potencia máxima generada. Esta es la potencia máxima generada. Este es el punto máximo generado del panel. Y el punto donde trabaja estos reguladores está aquí, ¿no? Va a variar entre 12 y 14 voltios dependiendo el estado de batería, que generalmente está 12 a un voltio y medio sobre el nominal de la batería, va a trabajar de esa manera, ¿no? Se dan cuenta y tenemos una pérdida aproximadamente de un 20, 25, 30%, ¿no? Ahora, los reguladores MPPT son dispositivos ya más modernos, obviamente, que tienen un diodo de protección, tienen convertidores corriente continua, ¿no? Son convertidores de tensión, alta tensión y baja tensión en lo que es baterías, ¿no? Permite trabajar con tensiones diferentes, ¿ya? Y también un seguidor del punto de máxima potencia, MPPT, su nombre lo indica, en sus siglas en inglés, y adapta el funcionamiento dentro de lo que es el campo fotovoltaico. ¿Qué es el punto máximo de carga, ¿no? Es el mismo gráfico, ¿no? ¿Se acuerdan que en este tema, el tema del PWM, el regulador, estaba en este sector, ¿no? Donde nos producía una pérdida de carga de casi un 25-30%. Temas de reguladores MPPT, ¿no? Estamos aquí en el de carga, ¿no? Obviamente, por disponer de un transformador, siempre trabaja en el punto máximo, lo cual aprovecha al máximo la potencia del panel solar sin pérdidas, solo las del transformador, ¿no? Eso, obviamente, este es otro gráfico, igual estamos utilizando el punto máximo. Punto M, curvas de voltaje, potencia y corriente y voltaje. Tanto el regulador MPPT, la energía entra y sale del regulador, igual que el regulador PWM, que es la tensión y la corriente son diferentes de un lado y del otro, ¿no? Esa es la diferencia. Con ello se consigue aumentar la tensión del panel solar y aumentar la producción solar de hasta un 30% respecto a los reguladores solares. Obviamente, si tienes pérdida en la carga, entonces el tema de eficiencia estaría implícito dentro de lo que es el regulador MPPT. Entonces, de los tipos recomendables sería un MPPT. Dentro de las tablas, obviamente podemos ayudar, este tipo de tablitas nos puede seleccionar mejor un panel en caso que desee trabajar. Se dan cuenta, unos paneles de 36 celdas más una batería de 12 voltios con un regulador, tensión nominal 12 voltios, tensión de cortocircuito 18, número de celdas 30, ¿no? Obviamente esto es unas tablas que ayudar a seleccionar mejor este tipo de paneles. Ya estamos terminando lo que son componentes. Otro de los componentes
importante, ¿ya? Los inversores son equipos exclusivos en los sistemas fotovoltaicos, no tan exclusivos porque ya hemos visto que es un tema de conversión de AC, ¿no? Debido a ello hay una variedad de formas, tamaños, cantidades, calidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es un área de trabajo donde los portátiles es la industria automotriz, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Dentro de lo que es el área automotriz, estos implementos se utilizan para, inclusive para lo que es, que se llama poder, creo, si no me equivoco le dicen, esos aparatitos que producen sonido, sí, poder, creo que es. Transforman la corriente continua a corriente alterna, del CC al AC, ¿no? Tenemos grande variedad en lo que es nuestros inversores. Ya, las características más importantes de estos inversores, uno es el voltaje de operación, ¿no? ¿Qué voltaje tenemos en operación? El voltaje de salida, la potencia y la eficiencia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta a la hora de dimensionar este tipo de inversores, ¿no? Tenemos inversores 12 voltios, 48 voltios, ¿no? Entonces, hay que verificar este tema según que vayamos a cargar. ¿Ya? Estos tipos de inversores están identificados en su forma de onda, salida y después de la transformación. Cuando realizamos el efecto conversión en lo que es corriente continua a corriente sinusoidal, el sinusoidal es nuestro voltaje alterno, no es la eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque no realiza la conversión en la línea ploma, sino realiza una conversión como está en la línea azul, ¿no? Entonces, es casi sinusoidal modificada, no es un sistema cuadrado, pero que ayuda en el tiempo para hacer energía alterna, ¿no? Como vemos en el onda modificada, es la forma de un sinusoidal, ¿no? Positivo o negativo, obviamente en una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Dentro de la sinusoidal modificada, utilizando conmutación electrónica, se modifica el ancho del pulso, obteniendo una onda modificada, lo más cercano posible a una onda sinusoidal. No va a ser una onda sinusoidal completa, tengamos en cuenta, sino va a ser una onda sinusoidal modificada, ¿ya? O sea, no vamos a tener un voltaje fijo y una onda sinusoidal con un 50 Hz bien exquisitos, ¿no? Vamos en cuenta eso. Estos equipos cuentan con una electrónica más elaborada, ¿ya? Que consiste en incorporar microprocesadores de última generación que sí nos permiten hasta el 90%. Los de última generación nos permiten llegar al 90% de una onda sinusoidal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser una onda como esta, pero más ceñida, ¿no? Y mientras más ceñida la tenga la onda sinusoidal, va a ser más ideal nuestro voltaje, ¿no? Obviamente esta onda sinusoidal tiene sus aplicaciones, por ventilador, que son, obviamente, ¿no? Entonces eso es lo que nos produce lo que es una corriente y un voltaje a todo lo que es nuestros equipos, ¿no? ¿Ya? Hay varios tipos de aplicación para sistemas aislados. Por ejemplo, esto es una estación de bombeo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 paneles, ¿no? 18 paneles, sistema de bombeo. Esta es una aplicación. También este es igual un sistema de bombeo, ¿no? Tenemos igual los distintos paneles, ¿no? Obviamente esto ya está hecho por la empresa CIE, Sociedad Anónima, ¿ya? Es un ejemplo para la utilización de estos sistemas off-green. Igual, como en este caso, tenemos los paneles solares, la presentación y la iniciación del proyecto para energizar el tema de lo que es
hospitales, ¿no? Se está presentando aquí lo que son los paneles, ¿no? Que es lo más visual en un sistema fotovoltaico, ¿ya? Ya, vemos aquí también. Saúl, el medidor de energía dual es un medidor en un sistema on-green, ¿ya? El siguiente jueves, el ingeniero Ceballos, si no me equivoco, va a dar ese tema, entonces. Un poquito de eso. Ahora, igual, un tema de lo que es escuelas, se ha podido instalar varias. Yo personalmente también he podido instalar, es que toda la parte occidente de Cochabamba, Independencia, escuelitas con estos paneles solares, ¿no? Entonces, es otra de las aplicaciones que nos sirven para tener energía en nuestras escuelas, ¿no? Ya sea para radios, para tener videos educativos, darles a las y demás, ¿no? ¿Ya? Y obviamente el tema de viviendas está implícito, porque dentro de la vivienda ya estos paneles solares cuentan con todo el sistema, panel, regulador, batería y el tema de inversor en estos, por el tema de que es muy costoso, no se los hace, no se los implementa por el tema del costo, ¿no? Así es más rentable hacer ese tipo. ¿Por qué? Porque tenemos subvenciones del gobierno para utilizar este tipo de energía solar fotovoltaica, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes de implementación. Esta es una escuela, igual, que generalmente esto se beneficia con el tema de ya videos educativos, audio, ya sistemas de multimedia más interesantes, ¿no? Entonces, el tema de instalación obviamente ya es otro proceso, se puede la misma gente del lugar o puede ir a algunos técnicos a hacer lo que es instalación de dichos paneles fotovoltaicos, ¿no? Lo mismo que son de salud, centros de salud que cuentan con paneles solares. Personalmente me ha instalado paneles solares para un centro. El enfermero encargado tenía una computadora que le habían obsequiado hace 2 años y al funcionar, entonces ha solicitado paneles solares. Se ha reubicado algunos paneles de algunas escuelas donde no estaban con energía y llegó después la red. Entonces se ha reutilizado, se ha comprado baterías nuevas, se ha comprado lo que es un inversor, se ha instalado y se ha dejado un sistema ya en el tema de que ya podía utilizar su computadora, su impresora. Entonces, obviamente esos temas ya dan mejor calidad de vida, ¿no? La vida útil aproximadamente de los paneles son aproximadamente como unos 30 años, ¿ya? 25 años es el mínimo y creo que son 50 el máximo. Obviamente ser sistemas sostenibles, estos entran en el mercado, trabajan con las mismas físicas durante mucho tiempo hasta que muere, ¿no? Uno de los factores por las que muere un panel solar es el tema de inclemencias de tiempo, daños, etcétera, ¿no? Eso es ¿no? Esas son las aplicaciones de estos sistemas off-green, ¿no? Entonces, con esto estaríamos finalizando lo que es la primera parte, el tema de instalaciones fotovoltaicas off-green. Está
Celsi. Hola, hola. Voy a compartir mi pantalla para ver un segundo. Además, ¿quién ha preguntado? A ver. Sí tenemos un software, el software para dimensionar es el PBCIS, que es el más utilizado, que es uno de los más completos para utilizar. Obviamente nosotros, como tenemos un país donde a veces el tema de software y pagarlas es bastante complejo, ¿ya? Por el tema de costos y demás. Entonces, PBCIS inclusive tiene un demo donde todavía puedes utilizar a mayor cantidad en todas sus propiedades, no como otros, que es muy truncado ese tema, ¿no? Entonces, uno de los más utilizados es el... Claro, Grover, vamos a hacer obviamente este es un webinar que no vamos a llevar lo que es dimensionamiento, ¿no? Obviamente es un proceso, es más complejo porque tenemos que hacer la práctica y obviamente respaldar con el tema de qué software, ¿no? Entonces, el tema del software no lo utilizas si no sabes la parte teórica y la parte de cálculos manualmente o de dónde salen los datos, ¿no? El tema del software es más para cuando uno ya tienes la idea, ya sabes de dónde salen los valores, ahí recién te sirve, ¿no? Tengamos muy en cuenta eso, que no solamente agarrar software y ya sabes lo que es instalaciones, no es tanto así. Listo, Elsie. Creo que con eso estamos con las preguntas. Sí, Ahora, José. Es la última pregunta, Elsie. Obviamente el tema del oriente, a pesar de que sus temperaturas están sobre los 30, tengamos en cuenta que tienes 42 grados como voltaje nominal, temperatura nominal en un panel solar. O sea, estamos hablando de 42 grados. Creo que Santa Cruz no ha llegado a esa temperatura. Entonces, es bastante elevado, ¿no? Esto ya son otros factores, ¿no? Entonces, tema de incendios, el tema de otro tipo de situaciones, ¿no? El tema del oriente se utiliza bastante, que tienen bastante área, a lo menos en lo que es bombeos solares, no saben la cantidad increíble que hay en Santa Cruz en tema de bombeos solar, que es más fácil hacer bombeo solar por el tema de que utilizas panel solar, bomba solar, ya está. No utilizas inversor, no utilizas batería, no. Entonces, es inclusive más económico que llevar una red eléctrica, ¿no? bueno, terminando sesión, vamos a entrar a preguntas. Las preguntas pendientes que tengan sobre los pasantes las pueden preguntar, las vamos a responder. Yo culmine la segunda parte de las jornadas, por favor. Bueno, muchas gracias por poner, David. Muchas gracias por compartir tus conocimientos en este tema. En este momento es el boom en Bolivia, si te das cuenta, ¿no es cierto? Está hablando bastante, hay muchos lugares que están implementando estos temas. Entonces, es de mucha utilidad, sobre todo para nuestro medio, lo que es la parte de la educación. Bueno, con esto estamos con la ponencia del ingeniero Carlos y con el tema tópicos de sistemas. Para la siguiente unidad, los tópicos de sistemas grid. Y en la segunda parte, voy a hablar sobre el programa que tenemos en el mes de febrero. En esta segunda parte, ¿no?, del mes de febrero, dentro de la sala de vectores de adaptación. Como ustedes saben, es una empresa enfocada más en el área eléctrica, televisiones, redes, y en este momento estamos dictando capacitaciones, estamos ingresando
redes con curso de cableado estructurado. Continuando con el área eléctrica, dando la segunda parte del curso de gerencia de proyectos, en este caso, gerencia de protección rural. Ambos cursos inician el día lunes 21 de febrero. Tienen horarios de 19:30 a la única diferencia es que la clase de cableado estructurado cuenta con una clase práctica, en una modalidad semipresencial. De proyectos es 100% virtual. También para el estructurado les vamos a enviar la práctica, pero los que se encuentran en el departamento de derecho que tenemos las oficinas pueden por la clase semipresencial. Bueno, dentro de los objetivos de estos cursos, el curso estructurado nos tiene como objetivo el participante aprender a diseñar el mantenimiento de las redes de comunicación LAN y conexión y armado de gerencia de proyectos. Sin embargo, dotar de habilidades teóricas y prácticas para que puedan Te cortaré un poquito el sí. Te cuento que estás muy entrecortada. No es único, creo que sí. Todos están diciendo que está entrecortado y un poco te voy a suplir. Creo que tu internet está un poquito mal. Obviamente esto de las jornadas, muchachos, son son un pie. Sí, está entrecortado el sí. No se te escucha bien. Son para dotar un poquito de lo que vamos a hacer ya en el tema de lo que es energía fotovoltaica, ¿no? Vamos a tener varios cursos. Les estamos invitando a que puedan participar de estos cursos. Obviamente tienen un costo. Dependiendo, creo que hay promociones, pueden acoplarse en grupos y hablar con la ingeniera Elsie, que es la encargada académica de esta parte. Nosotros, los invitados, los docentes, no nos metemos mucho en esa parte de lo que es administración educativa. Y este cronograma de febrero, tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diseño de proyectos eléctricos residenciales o edificios, si se quiere, que se va a hacer, ahí tienen la fecha que se está realizando, si no me equivoco. Tenemos AutoCAD, tenemos cableado estructurado, gerencia de proyectos de electrificación urbana. Obviamente estos dos. ¿Qué vas a aprender en estos cursos? Vas a aprender a diseñar, mantenimiento, redes, comunicación. ¿Ya estás, Elsie? Entre Marco va a ingresar a hablar con él. Ya. Va a ingresar. Estás un poquito mal, creo que está un poco medio fake. Marco va a suplir, yo lo voy a... Claro que sí, Raúl, no te preocupes. Vamos a pasar a los distintos grupos a los cuales se les ha invitado. Vamos a pasar el PDF de toda esta presentación. No se preocupen, se les va a proporcionar esta. Y obviamente para los que quieren el tema de certificadito virtual, ya la ingeniera Elsie les ha pasado el tema del formulario, del link del formulario, de su respectiva inscripción. Obviamente dentro de estos cursos van a obtener capacidades manuales, teóricas, van a poder dibujar, diseñar, realizar proyectos para avisación del Colegio de Ingenieros Electricistas Eléctricos de Cochabamba, obviamente aspectos mecánicos que se producen con el agua, van a poder obtener esa capacidad. Obviamente el tema de teórico y práctico se los va a explicar, ¿no? Entonces, va a ser interesante estos cursos, ¿ya? Obviamente se les invita a todos de manera cordial para que puedan inscribirse, ¿no? Toda la información, la ingeniera Elsa, ya sea por su número interno, ustedes en los distintos grupos que están, ahí está el administrador, que generalmente es la que administra, y directamente vía inbox con ella, ¿no? El tema de gerencia de proyectos de electrificación urbana se va a iniciar recién este 21 de febrero. Esto es interesante porque se va a realizar el siguiente temario: tipos de proyecto, generalidades de diseño y redes externas urbanas, obligaciones y responsables del supervisor, inspector, jefe
también se le llama, Centro de Operaciones de ELFE, que es el COED, ¿no? Que te da los reglamentos cuando haces este tipo de proyectos, ¿no? En una planificación de faena, cuál es la secuencia, cómo tienes que programar un corte, qué tienes que hacer, cuáles son el tema de norma que se utiliza para hacer cortocircuitos, aterramientos, etcétera. Cuando realizas una faena o un corte programado, se les va a explicar trabajos de emergencia, cuando tenemos trabajos de emergencia, móviles de apoyo, líneas viva, cuando trabajamos con móviles ya exclusivos de ELFE o que van y realizan todas las conexiones en vivo, ¿no? Eso también tiene un cierto reglamento a los cuales tenemos que saber, por eso se llama gerencia de proyectos de electrificación urbana, no es rural por si acaso, esto es urbano. Generalmente en urbano más es lo que se hace reformas que instalaciones nuevas, ¿no? Entonces, por eso se utiliza todos estos aspectos, ¿no? Seguridad industrial son las charlas que tiene que realizar el jefe de faena 5 minutos, tiene que explicar las 5 reglas de oro, que son tema de seguridad, y etcétera. Este tipo de temario ya te va a dar todas las armas para hacer pues un buen curso, ¿no? Entonces, quedan invitados, muchachos. La ingeniería del sí, el nombre completo, por favor, sin errores, sería lo ideal para que puedan inscribirse y ya con eso estarían ya al certificado si es que participan de estas 3 jornadas. Tema de cablero estructurado también, ¿no? El tema de cablero es la docente ya que se dedica a esto, este es su rubro, de esto vive, entonces aquí tienen el temario, muchachos, ¿no? Aquí tipos de certificados de redes, tipos de certificación, cómo se los certifica, si pueden ser certificados aquí nacionalmente o tienen que ser certificados por un pasado, el cableado metálico, las normas, el procedimiento de la instalación, la infraestructura, etiquetado, cómo se etiqueta, cómo se hace los paneles de parcheo, canalización, o sea, es un curso también completo el de cableado, ¿no? Este 21 también se va a iniciar eso, muchachos, así es que quedan cordialmente invitados a hacer el tema de los cursos. David, ¿podemos entrar a preguntas? No sé si me escuchas bien. Las preguntas, por favor. Sí, ya estaba contestando. Tal vez alguien tenga alguna otra duda más, que pueda escribirla sobre el chat para no estar hablando directamente al micrófono. Unas preguntitas, unas 3 más, y así vamos terminando la clase de hoy. No se olviden, muchachos, que eso... el primer curso lo vamos a designar el tema de fechas el jueves, Raúl, ¿ya? El siguiente jueves les vamos a dar todas las pautas de en qué va a consistir el tema de especialidad, porque van a ser varios cursos. Y también la ingeniera Elsie va a estar, vamos a ver el tema de descuentos, creo que me dijo, así es que estén atentos, muchachos, al siguiente jueves. Listo, Raúl. Creo que estamos... Sí, el formulario, muchachos, no se olviden. Solamente va a estar, creo que 15 a mediamente habilitado. Los que se inscriben van a tener esos beneficios. Los que no, pues, lamentamos mucho, ¿no? Pero ese es un regalo de la empresa, ¿no? La batería viene, Blade, según la capacidad de amperios hora que soporta, ¿no? Entonces, no sé si has visto cuando vas a comprar ya, te dicen, ¿de cuánto quieres? ¿De 60? ¿De 50? ¿No? Entonces, esos 50 son los amperios, ¿no? Entonces, esa batería te va a
aguantar, pero es que te dicen, ¿no? Cuando vas a comprar, tú compras una batería más grande, te va a aguantar más, por ende va a tener más amperios, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Obviamente el tema de profundidad de baterías en lo que es un SPAT digo, un sistema fotovoltaico, perdón, es más complejo, ¿no? Esos son muchos parámetros que entran, ¿no? Sistemas puesta a tierra, Alex, la segunda. Hemos hecho el curso básico, no sé si estabas tú presente, solo es el básico, ¿no? Creo que el tema de el intermedio, el sistema de puesta a tierra va a entrar a fines de marzo, si no me equivoco. Ya vamos a sacar una planificación general. Ya estén atentos y eso va a estar ya mediante las redes y también en los grupos que están se les va a proporcionar toda esta información para que estén atentos, ¿no? Y obviamente si tienen el tema de clientes de lo que es la empresa va a ser más fácil, ¿no? O sea, inclusive hasta descuentos les podrían dar, ¿no? Obviamente es el hablar de cuántos cursos quieren hacer, etcétera, ¿no? Mantenimiento, operación de subestaciones, José, creo que está en propuesta, no sé muy bien, yo tengo algunas materias solamente, no tengo muy claro eso. Estar atento, por favor. Sí, hay relaciones, obviamente, matemáticas para hacer lo que es banco de baterías y el banco de paneles solares, ¿no? El tema de baterías es más el tema de cuánto tiempo vas a querer que tu sistema soporte, ¿no? Lo máximo que tendría que son 12 horas, ¿no? El tema de que no tengas luz de noche y utilices varios equipos, ¿no? Eso es el tema de relación, ¿no? El tema de paneles ya es un tema más, un cálculo ya es más matemático, ¿no? Tomar en cuenta a Elsie, a Jaime Villegas, y te deja el celular y adherir a la universidad. Con eso estamos. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí. Les esperamos cordialmente el día jueves, ¿ya? Llenen el formulario y estén a la espera de las fechas que vamos a dar para realizar todo este tema de cursos. Tengan buenas noches. Nos vamos a quedar 10 minutitos, ¿no? Por el tema del formulario. Te sales nomás, David. No sé si escuchas bien, lo siento. Nada, escucho entrecortado. Estás medio que con internet bajo. Sí, se sigue escuchando entrecortado. Exactamente. Estás medio... Ya 10 minutitos nos vamos a quedar en línea, muchachos, ya, para que puedan llenar el formulario. Con esto están habilitados. Tengan buenas noches. Buenas noches, gracias.